Buenas noches, mi nombre es José Ángel Castillo Escanga, del programa Ingeniería Eléctrica y le voy a hablar un poco sobre pruebas de diagnóstico y monitoreo de transformadores de potencia. A ver qué se ponga aquí. Tarda un poco, pero bueno. El estado del transformador, durante la puesta en servicio y funcionamiento es esencial que el transformador de potencia esté en buenas condiciones. Diversas influencias pueden afectar a la vida útil a lo largo del ciclo de vida de un transformador. Las pruebas de diagnóstico y monitoreo ayudan a determinar el estado de su activo y a elegir las medidas correctas, adecuadas para garantizar un funcionamiento confiable y para prolongar la esperanza de vida del transformador. Bueno, vamos a ver aquí las influencias negativas sobre la esperanza de vida de un transformador, las cuales serían influencias térmicas, por ejemplo, la sobrecarga, el sobrecalentamiento, condiciones ambientales. Por otra parte es el envejecimiento, que podría ser afectado por la humedad, ácidos, oxígeno, contaminación o fugas. Las influencias mecánicas, que son daños de transporte, estrés por cortocircuito o actividad sísmica. También están las influencias eléctricas, que son picos de conmutación, rayos, sobretensiones, corrientes de cortocircuito y, por último, protección frente a problemas, que son funcionamiento incorrecto o fallas ya de fábrica, por así decirlo. También están las pruebas y medidas correctoras para prolongar la esperanza de vida de un transformador, que sería así como, ¿cómo puedo decirlo? Mantenimiento, podría decirse, que sería mantener los componentes auxiliares, que son cambiadores de toma, sistemas de refrigeración y el respiradero. También reacondicionar el aislamiento, que sería el secado, el tratamiento del aceite, cambio de aceite, o ya así en casos, por así decirlo, ya extremos, reemplazar piezas como bornas, disipadores de sobretensión, juntas, bombas y ventiladores. Es importante también saber cómo está compuesto un transformador. Y aquí no podemos ver cómo está compuesto, que son las bornas, son estas de aquí, si se logra apreciar, que sus fallas puede ser una ruptura parcial entre las capas potenciales de compensación, fisuras en el aislamiento, colgante de resina, envejecimiento y penetración de humedad, conexión defectuosa de la toma de medición o descargas parciales en el aislamiento. O también está el componente que son los transformadores de corriente, que es esta parte de aquí, y las fallas que se podrían detectar son el error de relación de corriente o de fase teniendo en cuenta la carga, magnetismo residual excesivo, incumplimiento de la norma y IEEE correspondiente. La relación de corriente y desplazamiento de fase dependientes de la carga y espiras cortocircuitadas. Por otra parte está los cables, que están en esta parte de aquí, y el error que se puede presentar son problemas de contacto o deformación mecánica. El cambiador de tomas, que es la parte de aquí, que se ve que marca, que los errores que se pueden presentar son problemas de contacto en el selector de toma y el interruptor de derivación, un circuito abierto, espiras en corto o conexiones de alta resistencia en el OLTC y problemas de contacto en el DTC. El aislamiento, que es la parte de aquí que marca, y los errores que puede presentar son humedad,
en el aislamiento sólido, envejecimiento, humedad, contaminación de fluidos, de aislamiento o descargas parciales. También está la parte de los devanados, que es la parte que se ve aquí. Y el error que puede presentar son cortocircuitos entre devanados o entre espiras, cortocircuitos entre hebras, circuitos abiertos en hebras paralelas, cortocircuito a tierra, deformación mecánica y problemas de contacto o circuitos abiertos. Y el núcleo, que es la parte de aquí, los errores que puede presentar son deformación mecánica, conexión a tierra del núcleo flotante, laminados del núcleo cortocircuitados y magnetismo residual. Estas son las partes de un transformador y los errores que pueden presentar. Siguiendo con la presentación, está la medición de capacitancia y el factor de potencia o factor de disipación. ¿Por qué medir? Bueno, esto se puede someter a prueba las bornas y el aislamiento. Y las mediciones de capacitancia y factor de potencia o factor de disipación se realizan para investigar el estado del aislamiento de los transformadores de potencia y las bornas. Ambos sistemas de aislamiento son esenciales para el funcionamiento confiable del transformador. Una alta conductividad del aceite, el envejecimiento y un aumento en el contenido de agua son síntomas del proceso de degradación del aislamiento. ¿Cómo funciona? En los transformadores de potencia las mediciones se realizan en el aislamiento principal entre los devanados y el aislamiento entre los devanados y la cuba. Se cortocircuitan los devanados y se aplica la tensión de prueba a un devanado mientras se mide la corriente a través del aislamiento en el devanado opuesto o en la cuba. También en las bornas la tensión se aplica al conductor principal, mientras que la medición de corriente se realiza en la toma de medición. Otro tipo de medición sería la resistencia del devanado de CC y verificación del OLTC. Y esto se puede someter a prueba en los cables, el cambiador de tomas y los devanados. ¿Y por qué medir? Es importante las mediciones de la resistencia del devanado porque se realizan para evaluar los posibles daños en los devanados o problemas de contacto, como el de las bornas con los devanados con el cambiador de tomas, etc. También se utilizan para comprobar el cambiador de tomas bajo la carga, ya que pueden indicar cuándo limpiar o reemplazar los contactos de OLTC, o cuándo hay que cambiar o renovar el propio OLTC. Pueden detectarse fallos sin necesidad de abrir el compartimiento del cambiador de tomas. ¿Cómo funciona? Para medir la resistencia del devanado, el devanado debe cargarse hasta que el núcleo esté saturado. A continuación puede determinarse la resistencia midiendo la corriente y la tensión del CC para devanados con tomas múltiples. Esto hay que realizarlo en cada posición de toma, probando por tanto el OLTC y el devanado juntos. Hay dos métodos comunes para estas dos pruebas: mediciones de la resistencia estática y de la de dinámica del devanado. Las mediciones de la resistencia estática del devanado son la forma más común y más fácil de comprobar si existen problemas en relación con el devanado y el OLTC. Se investiga la resistencia de cada posición subsiguiente de toma y se compara con los datos de medición de referencia del fabricante. Y por otra parte están las mediciones de resistencia dinámica, que se realizan como una medición complementaria con el fin de analizar el proceso de conmutación de transitorios de un OLTC derivador resistivo. Se investiga el proceso de conmutación del propio conmutador de derivación y al conmutador, el cambiador de tomas. Durante la medición de resistencia del devanado, la corriente CC se reduce temporalmente y se registra y analiza este comportamiento. Bueno, aquí podemos ver una imagen de los devanados y el OLTC está aquí. Y acá arriba, pues con unas pinzas de Kelvin de diseño especial
que garantizan la técnica de conexión de 4 hilos para obtener resultados precisos de resistencia. Por otra parte está la medición de relación de transformación del transformador. Y esto se puede someter a prueba a los devanados. ¿Y por qué es importante medir? Es porque las mediciones de la relación de transformación del transformador TTR se realizan para verificar el principio fundamental de funcionamiento de un transformador de potencia, midiendo la relación y el ángulo de fase de un devanado a otro. Pueden detectarse circuitos abiertos y espiras en cortocircuito. La relación de transformación se determina durante las pruebas de aceptación en fábrica y hay que comprobarla de forma rutinaria cuando el transformador está en servicio. Las mediciones de la TTR también pueden activarse por el disparo de un relé y por otras pruebas de diagnóstico como el análisis de gases disueltos y las mediciones de factor de potencia o factor de disipación. ¿Cómo funciona? Cuando se utiliza una fuente monofásica, se aplica la tensión de prueba a cada fase de un devanado y se mide tanto el devanado de alta tensión como el correspondiente de baja tensión de la misma columna. Mediante el uso de una fuente trifásica, la misma medición se puede realizar en las 3 fases al mismo tiempo. La relación calculada se puede comparar con los resultados de fábrica que están disponibles en la placa de características. A ver, no sé qué hice. Por otra parte está la medición de la corriente de excitación, que se puede someter a prueba los devanados y el núcleo. ¿Por qué es importante medir? Las mediciones de la corriente de excitación se llevan a cabo para evaluar el aislamiento entre espiras de los devanados, el circuito magnético de un transformador, así como el cambiador de tomas. La ventaja más valiosa de la prueba es detectar cortocircuitos entre espiras en un devanado, un ampliamiento defectuoso de la laminación del núcleo o un acero del núcleo de baja calidad pueden influir en la reluctancia del núcleo y por lo tanto dará lugar a un cambio de corriente de excitación. Las desviaciones pueden indicar un desgaste del contacto o un cableado incorrecto del cambiador de tomas. ¿Cómo funciona? La prueba de corriente de excitación se realiza en condiciones sin carga, por lo tanto se aplica una tensión de corriente alterna a un lado del transformador, mientras que el lado opuesto se deja abierto. La magnitud de la corriente consumida en el devanado primario es proporcional a la energía requerida para forzar la acción del transformador, es decir, inducir una tensión en el devanado secundario. Es recomendable seleccionar la tensión de prueba más alta dentro de las limitaciones del equipo de prueba y el devanado para detectar las fallas del cortocircuito entre espiras. Una tensión de prueba estándar es de 10 kV. Las conexiones de prueba varían dependiendo de la configuración del devanado. En general, las bornas neutras del devanado energizado, si las hay, deben conectarse al cable de retorno de baja tensión y las bornas neutras del devanado abierto deberán conectarse a tierra, si lo están también durante el servicio. Y aquí vemos una imagen de cómo está estructurado los devanados. Por otra parte también hay muchas, otras opciones de medición que pues en realidad son bastantes y pues no me da tiempo de explicar todas, pero como se ven aquí está la medición de relación de la transformación del transformador, está medición de corriente de excitación que ya lo expliqué, la medición de impedancia en un cortocircuito, reactancia de dispersión, que pueden someterse a prueba los devanados, está la medición de la respuesta en frecuencia de pérdidas de dispersión, que pueden someterse a prueba también los devanados, la desmagnetización, que puede someterse a prueba el núcleo,
que pues es importante porque un transformador de potencia está aislado del sistema eléctrico. Siempre que un transformador de potencia está aislado del sistema eléctrico, permanece en su núcleo magnetismo residual debido a un desfase. También permanece el magnetismo residual después de aplicar la tensión de Cc al núcleo del transformador, por ejemplo durante las pruebas de resistencia de vanado de rutina en campo o en fábrica. Debido al magnetismo residual del núcleo pueden producirse altas corrientes de avalancha hasta la máxima corriente de cortocircuito. Esto impone un estrés no deseado en el transformador cuando se pone de nuevo en servicio. Además pueden verse afectadas por el magnetismo residual mediciones de diagnóstico, lo que dificulta mucho realizar una evaluación confiable. ¿Y cómo funciona? En primer lugar, se satura el núcleo en ambas direcciones. A continuación se determinan los parámetros de histéresis específicos y se calcula el flujo inicial. Basándose en estos parámetros se utiliza un algoritmo iterativo para reducir el flujo aplicado adaptando la tensión y la frecuencia. Mediante el uso de múltiples iteraciones, el núcleo se desmagnetiza hasta por debajo de un 1% de su valor máximo. Y bueno, pues hay más tipos de, por ejemplo, el análisis de repuesto en frecuencia de barrido, que se puede someter por los cables, los devanados y el núcleo. Todo esto es con el objetivo de pues mantener, por así decirlo, un funcionamiento adecuado de un transformador, cómo saber cuándo darle mantenimiento, cómo saber que cuando hay un problema, un cortocircuito o pues en general, bueno, básicamente los problemas con los transformadores. Y bueno, pues eso sería todo. Creo que sí me di a entender más o menos. Pues muchas gracias y hasta luego.